Okay, if you can stand for the reading of the word, I would appreciate that much. Let's Les honor pido que por God's favor word. honremos la palabra de Dios y nos pongamos de pie. If you can turn in your Bibles to Acts 1. Vámonos en nuestra Biblia a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. And we're gonna read from verse 4 on to verse 14. Voy a leer del versículo 4 al versículo 14 y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. That's Acts 1, verse 4 to 14. Hechos 1 del versículo 4 al 14 dice: Una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Después los apóstoles regresaron del monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, Simón, Judas. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. And keep standing. If you can Manténganse de pie. read Romans 12, verse 1 through 2. También vamos a leer Romanos 12, verse 1. 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Father, we thank you for your word today. Padre, gracias por tu palabra hoy. Lord, we invite you to come and speak to us. Te invitamos a que vengas a hablarnos hoy. Lord, we say your words are life and their spirit. Señor, tus palabras son vida y espíritu. So minister to us this morning as a collective. Te pedimos que nos ministres a todos esta mañana. And minister to us as individuals. Ministranos como individuos. Father, we know it is not by might, neither is it by power, Porque no es por poder, but it is by your spirit. pero es por tu espíritu. So we thank you for the spirit of liberty in this house. Padre, gracias por el espíritu de la libertad. We thank you, God, that in seeing we will see you today. Que viéndote veamos a ti, Señor. And touch our ears to hear your voice. Toca nuestros oídos para escuchar tu That we will voz. not follow the voice of a stranger. Que no sigamos la voz de un extraño. God, give us the spirit of wisdom and revelation. Pero danos el espíritu de sabiduría y conocimiento y And revelación. Lord, keep this atmosphere saturated with your presence. Y mantén esta atmósfera saturada con tu presencia. Lord, drive away every distraction, Quita toda distracción, every rebellion to the word. quita toda rebelión, rebeldía en contra de la palabra. And Lord, I thank you for submissive and yielded hearts as we hear your word. Padre, gracias por corazones rendidos, listos para escuchar tu palabra. Lord, as we hear, would you transform us? Que mientras escuchamos, que tú nos transformes And would you bring us to a deeper place in you? y llévanos a un lugar más profundo en ti. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Se pueden sentar.
Today I want to talk to you about the will of God. Hoy les quiero hablar sobre la voluntad de Dios, The will of God is a real thing. porque la voluntad de Dios es real. I know we talk about it a lot in church and in ministry and in our Christian life. Porque saben, los cristianos hablamos mucho en el ministerio y en la vida sobre la voluntad de Dios, But the will of God is a real thing. pero la voluntad de Dios verdaderamente existe. And it is real because God is a person. La voluntad de Dios existe porque Dios es una persona. We do not worship an absent deity. No adoramos a un Dios ausente. Our religion is not agnosticism, Nuestra fe no es, no es una fe agnóstica. where we don't know his mind and don't know his will. No es una fe donde no conocemos la mente ni la voluntad de Dios. We serve a personal God. Le servimos a un Dios personal. He's an individual, a spiritual individual. Él es un individuo y es un espíritu. He has a mind. Dios tiene mente. He has desires. Dios tiene deseos. He has personality. Dios tiene una personalidad. He has a will. Él tiene su voluntad. And when you read the Bible, if you read it carefully, Y si tú lees la Biblia cuidadosamente, you will discover that descubrirás God has a will. que Dios tiene una And so voluntad. it is important that as we journey in our Christianity, Entonces, a lo que vivimos el cristianismo, that we pay attention to the will of God. necesitamos ponerle atención a la voluntad de Dios. And in our Christianity, we use that phrase very easily and sheepishly. Oh, the will of God. Porque como que de una manera muy barata hablamos de la voluntad de Dios. Ah, sí, pues sí Oh, es la voluntad de Dios, I ¿verdad? just want to be in the will of God. O yo quiero estar en la voluntad de Dios. We sing it, we preach it, Lo cantamos, lo predicamos, we talk about it with each other. hablamos de la voluntad de Dios con uno con el otro. But I have to put the question to you this morning. Pero te quiero hacer la pregunta esta mañana. What is the will of God? ¿Cuál es la voluntad de Dios? What constitutes the will of God? ¿En qué constituye la voluntad de Dios? When we say we want to be in the will of God, what characterizes the will of God? Cuando decimos quiero estar en la voluntad de Dios, ¿qué caracteriza eso para ti? Because it is important that you know what characterizes the will of God. Porque tienes que saber las características de la voluntad de Dios Because then you can identify para tú poder identificar what constitutes it sus partes and you know how to interact with the will of God. y cómo tú estar en esa dimensión de la voluntad de Most Dios. times it's because we don't know the constituent parts of the will. Muchas veces, como no conocemos las partes de la voluntad de Dios, Why we miss the will of God. por eso nos perdemos de la voluntad de Dios. Listen to how we know the will of God is important. Así sabemos que la voluntad de Dios es importante. Even Jesus says when he taught the disciples to pray, Cuando Jesús les enseña a los discípulos a orar, he said, "Thy kingdom come, thy will be done Él dijo que venga tu reino y que se haga tu voluntad, on earth as it is in heaven." aquí en la tierra como en el cielo. When he was in the Garden of Gethsemane, he says, "Nevertheless, not my will, Cuando estaba en el jardín, Él dijo que no se haga mi voluntad, but your will be done." pero tu voluntad. So Jesus spoke about the will of God. Jesús hablaba sobre la voluntad de The, Dios. the text in Romans, Paul is telling us about the will of God. En el texto de Romanos, Pablo nos habla de la voluntad de Dios. That there is not just the permissible, but the perfect will of God. Que no solamente está la voluntad de Dios que permite ciertas cosas, pero está la voluntad perfecta y soberana de And Dios. Paul is encouraging us in the text that you prove it, that you know it. Y Pablo nos dice que tenemos que conocer la voluntad, Because it has everything to do with our growth porque in God. tiene que ver con nuestro crecimiento en Dios. So if Jesus could have said, "Thy will be done," Porque si Jesús tuvo que haber dicho que no se haga tu voluntad, we need to pray that same kind of prayer. ¿cuánto más nosotros? To say, "God, thy will be done." Padre, que se haga tu voluntad. So this morning I'm weaving two scriptures to talk to you about the will of God. Entonces esta mañana estoy juntando estas dos escrituras para hablarles de la voluntad de Dios. Romans and Acts.
Hechos y Romanos. And so I want to give you 4 things for you to understand the will of God. Quiero dar 4 cosas o 4 partes de la voluntad de Dios. Because the will of God does not exist in a vacuum. Porque la voluntad de Dios no existe en un vacío. The will of God has real parts to it. La voluntad de Dios tiene partes en ella. The first thing about the will of God, when Pri- we say I want to be in the will of God, La primera parte de la voluntad de Dios, si tú dices yo quiero estar en la voluntad de Dios, is that the will of God has to do with a location la voluntad de Dios tiene que ver con una ubicación or with a place, in a place. o un lugar. The will of God happens in a location. La voluntad de Dios sucede en una ubicación. And that's why if you're a smart Christian, you have to pay attention to a location. Si tú eres un cristiano inteligente, tú le pones atención a las ubicaciones. If you look at the expanse of the universe, Porque si tú observas a la magnitud del universo, there are billions of galaxies and stars out there. billones de galaxias y estrellas. But God chose one planet to put us on. Y Dios elige un planeta en que ponernos. I want you to see the intentionality of God with a location. Quiero que veas que Dios es intencional con la ubicación física. There are 9 planets, but we are on one. En este sistema solar hay 9 planetas, Because 8, pero somos uno. Had we been on Pluto, we would have been frozen to death. Si estuviéramos en planetas más lejanos, nos congelaríamos. Had we been on Mars, we would have been consumed by the sun. Si hubiéramos estado en Mercurio o Marte, nos hubiera consumido el We would calor. have been fried like chicken. Fritos como pollo. But we are the 3rd planet away from the sun. Pero somos el tercer planeta del We Sol. are at the right location. Estamos en la ubicación perfecta. We have enough sunlight Con suficiente sol to generate the energy that we need on earth. para que tengamos todo el calor y toda la energía necesaria. The location is right. La ubicación es We have necesaria. the right atmosphere for life. Tenemos la atmósfera necesaria para la Had we vida. been on Saturn, we would have never been able to breathe. En Saturno no pudiéramos ni respirar. There is no oxygen on Saturn. No hay oxígeno en Saturno. But we are at the right location, Pero the estamos right planet. En el planeta correcto, en el lugar correcto. Sufficient sunlight, Con suficiente sol, sufficient oxygen, suficiente oxígeno, earth that can grow things. tierra que pueda hacer crecer So plantas. God was intentional with the location of the planet. Dios fue muy intencional en dónde pone la tierra. Even our Christianity, it began with the whole story of a place. Nuestro cristianismo empezó en una ubicación. The word of the Lord came to Abraham and he said, leave your father's house in Mesopotamia, the land of Ur. Llegó la palabra de Dios a Abraham y dijo, vete de la tierra de Mesopotamia, vete de la tierra de Ur And go to a land that I will show you. y ve a una tierra que yo te mostraré And I will make your name great y in haré de that ti land. un gran nombre en esa tierra. Judaism began because of a location where God sent someone. El judaísmo ocurrió en un lugar. A woman carrying a child, it's a location. Una mujer cargando un hijo en una The ubicación. woman doesn't carry the baby on her head La mujer no carga el bebé en la cabeza. and doesn't hold the baby and carry the baby for 9 months in her hand. 9 meses no está el bebé en el brazo. It is within a womb, a cocoon that a Es en el child grows. vientre que crece un hijo. The child has the right attachment and the right nourishment. Donde tiene la nutrición correcta. The Garden of Eden, God put them on earth, but in a particular location. Cuando Dios creó la humanidad, los creó en el jardín en Edén. And it was in that location where He provided everything for them. Fue ahí que tenían toda la provisión. So I want you to understand that the will of God has to do with a location. Yo quiero que tú entiendas que la voluntad de Dios tiene que ver con una ubicación. Anytime that God is doing something or is about to do something, He points out a location. Cuando Dios quiere hacer algo o va a hacer algo, él siempre habla sobre una ubicación específica. So if God is so intentional with a location, Si Dios es tan intencional en la ubicación, the reverse is also true.
lo opuesto es también verdadero. That means the devil is intentional with Que location. el diablo también le interesan las ubicaciones. Because the devil understands the power in a location. Porque el diablo entiende el poder que tienen las ubicaciones. Because he has been seeing how God uses location. Porque el diablo observa cómo Dios utiliza la ubicación So the correcta. work of the devil is to get you out of your location. La obra del enemigo es sacarte del lugar donde tú tienes que estar. That's the wretchedness of abortion. Por eso es que es tan vil el aborto. Because if we pull the child out of its location at 3 months, Analícenlo así, si sacamos el niño de su vientre donde él tiene que estar a los 3 meses, you remove it from its attachment, from its nourishment. quitas al niño donde él tiene que estar. If we pull the earth from where it is, the distance from the sun, Si sacamos a la tierra de la ubicación, de la distancia que tiene we con el either sol, burn up or we freeze over. nos congelamos o nos quemamos. So the work of the devil towards Christians is to get you out of your location. La obra del diablo con los cristianos es de sacarlos del lugar a donde Dios quiere que estén. And if he doesn't get you out of the location, he prevents you from going into the location. Y a veces no es que te saca de una ubicación, pero te detiene de ir a donde tú tienes que ir. And understand why? Because within a location, a place, Porque en un lugar y una ubicación, God has strategically provided blessings for you in the location. Dios ha designado una provisión estratégica para ti. And so the devil doesn't want you to get the blessing. Pero el enemigo no quiere que tú recibas la So bendición. he wants to pull you out of the location. Entonces te quiere sacar de esa ubicación. How many people God blessed them with a school and education, ¿Cuántas personas Dios los bendijo con una educación? and the devil snatched them right out of college and they didn't get the degree? Y el enemigo viene y los saca a la universidad y nunca sacan el How many título. people God has blessed them with a lovely marriage and the devil deceived them and pulled them out of that location? ¿Cuántas personas tenían un buen matrimonio y el diablo vino y los apartó de ese lugar? So many people have great jobs. God blessed them with it and the devil pulled them out of the job. ¿Cuántas personas tenían un buen trabajo y el enemigo vino y trató de sacarlos de ese lugar? So there is power in a location. Hay poder y hay importancia en la ubicación correcta. The will of God works with a location. La voluntad de Dios opera en los lugares específicos. Don't let anybody deceive you for you to think that a location is not important. Y que nadie te mienta y que te diga que el lugar en donde tú You estás no are importa. nourished in a location. Porque en el lugar correcto tú recibes la Your nutrición. purpose exists in a Tú location. recibes propósito en el lugar Your correcto. identity is forged in a location. Tu identidad se forma en el lugar correcto. Your house is a location. Tu casa es una ubicación. You raised your children in a location. Tú crías a tus hijos en una Your ubicación. marriage was developed in a house, in a location. Tu matrimonio fue forjado en una ubicación. You became rich on your job because of that location. Tú creciste financieramente por el lugar en que tú This estabas. church, this location, Esta iglesia es una you are ubicación. growing spiritually every Sunday because of this location. Cada domingo estás creciendo espiritualmente porque estás I'm telling you aquí. this morning, location is important with God. Te quiero decir esta mañana que la ubicación importa para Dios. I'm telling you, location is muy importante. Les digo hoy que la ubicación es very important. If you are going to know the will of God, Porque si vas a conocer la you voluntad have de to Dios, say, God, let me know the location. tienes que pedir, Señor, muéstrame el lugar correcto. Let me know the place. Que yo conozca el lugar. Because I don't want to miss the will of God. Porque, Señor, yo no me quiero perder tu voluntad. I don't want to miss the will of God in a Yo location. no quiero perderme la voluntad de Dios estando en el lugar incorrecto. So that's numero uno, location. Ese es el number one, la ubicación. Number two, Número dos, the will of God has to do with someone or with a people. la voluntad de Dios tiene que ver con una persona o con personas. When you say, I want to be in the will of God, Si tú dices, yo quiero estar en la voluntad de it's not Dios, just the location, the place. no solamente la ubicación, It is that within the es location, que en la ubicación God is about to strategically connect you with someone or with a group of people. Dios te va a conectar estratégicamente con una persona o con un grupo de The personas. will of God is always tied to people. Porque la voluntad de Dios siempre tiene que ver con alguien. And you will know it when you are connected with the right person. Y tú lo sabrás que cuando estás conectado con la persona You can correcta, sense it in your spirit. tú en el espíritu
espíritu lo puedes When sentir. they speak to you, you come alive. Cuando te hablan, hay vida dentro de Your ti. dreams are activated when you're with the right people. Tus sueños se activan con las Your personas correctas. life is breathed into your destiny. Hay vida que entra a tu destino con las personas Your correctas. purpose comes into alignment when you're with the right Tu people. propósito se alinea cuando estás con las personas Have you ever correctas. experienced the dynamism of the will of God with someone? ¿Alguna vez has experimentado lo que es el dinamismo de la voluntad de Dios estando con una persona? Have you ever been connected with the right person? My God. And you feel it in your spirit. ¿Alguna vez has estado conectado con las personas correctas And you y lo know, sienten en su espíritu? you know this person is a gift from God to Y tú you. sabes y conoces que esa persona They- es un don que Dios tiene para ti, They teach you how to pray. que te enseñan a orar, When they worship, you are inspired. que cuando adoran a They ti te challenge inspira, you to be a better Christian. que te retan a ser un mejor hijo de They Dios, speak to you until you feel like your identity is being birthed. que te hablan vida hasta que tu identidad se solidifica. It is the work of God. He uses people. Es la obra de Dios usar a las personas. And we see that in the Bible, God connected Elijah and Elijah. Lo vemos en la Biblia, Dios conectó a Elías y a Eliseo. He connected David and Jonathan. Dios conecta a David y He Jonatán. connected Ruth and Naomi. Él conecta a Ruth y He Noemí. connected Paul and Barnabas. Conecta a Pablo con Bernabé. He connected Paul and Timothy. Pablo y Timoteo. He connected Moses and Joshua. Moisés y Josué. God works through people. Dios trabaja con So personas. when you say, God, I want to be in your will, Si tú dices, Señor, yo quiero estar en tu voluntad, it means that you have to pray. What you're really praying is, Lord, let me know the people, the person. tú estás orando, Señor, permíteme conocer a las personas Because you become a better person when you are with the right person. que están en tu voluntad para mí, para mejorarme. And you know the opposite is true. Y también lo opuesto When es the verdad. devil has you connected with the wrong person, Cuando el diablo te conecta con la persona que no es para ti, you know the devastation that comes with the wrong connection. la destrucción que viene cuando estás conectado con la persona que no es. Instead of praising God, you find yourself smoking marijuana. Que en vez de adorar a Dios estás fumando marihuana. Because the devil connected you with the wrong Porque person. el diablo te conectó con la persona que no era. Instead of learning how to pray, you are now in bed having sex with someone else. En vez de estar orando y adorando, estás acostándote con With a alguien. wrong connection, now you're a part of a gang and you wonder, how did I reach here? La persona incorrecta te lleva a lugares en donde tú dices, ¿a dónde llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? You are now doing crazy things that you wonder how. Wrong connection. Locuras que estás haciendo es porque hay una conexión That- que nunca debió de ser. The devil understands the power of connection. El diablo entiende el poder de una conexión. And so he connects you with the wrong people. El diablo te quiere conectar con las personas incorrectas. But I'm telling you this morning, the Pero- will of God is important. Pero yo te quiero decir esta mañana que la voluntad de Dios es importante And it has to do with a person. y tiene que ver con personas. You have to find your divine connection. Tienes que encontrar las Is what I'm conexiones saying to you. divinas. Your destiny is tied to your divine Te connection. digo hoy, tu destino tiene que ver con tus I'm personas y telling you, conexiones your divinas. promotion, oh God, your promotion is tied to your divinas conexiones, right? Tu nuevo puesto en un trabajo tiene que ver con tus conexiones divinas en Dios. Repeat here. I said your promotion Un mejor puesto, tu siguiente is nivel empresarial tied to the right tiene que person. ver con la persona correcta. Your growth in God is tied to the right person. Tu crecimiento en Dios tiene que ver con una And persona so correcta. the work of the enemy is to get you disconnected from the right person. Y lo que el diablo quiere hacer es desconectarte de la persona que Because Dios tiene para ti. He knows if you are disconnected from the person that is to develop you, equip you, train you, Porque él sabe que si te puedes separar de la persona que te está discipulando, entrenando, corrigiendo, you are going to either be underdeveloped vas a ser un cristiano sin madurar, or you won't be developed. sin desarrollarse. You won't be mentored. No vas a ser mentoreado.
you won't be mature in your Christianity. No vas a crecer y a Because madurar en tu fe because you won't be discipled. porque no recibes el discipulado. So look at someone and say to them, find the right people that God has connected you with. Mira a alguien y dile, encuentra la persona que Dios tiene para ti o las personas. Come on, tell somebody Dile a beside alguien. you. Say, I have to find the right person. Díganle, yo tengo que encontrar las personas que Dios tiene para I mí. have to find, come on, tell it until you feel it. Vamos, tienes que decirlo hasta que lo sientas. I have to find the right woman. Yo voy a encontrar a la mujer I have to correcta. find the right guy. Voy a encontrar al hombre I have correcto. to find the right family. Voy a encontrar la familia I have to correcta. find the right church family. Voy a encontrar la iglesia correcta. I have to be on the right worship team. Yo tengo que estar en el equipo correcto. I have to be in the right intercessory team. Tengo que estar en el equipo de oración Because correcto. those people are divinely set in place for me. Personas en la voluntad de Dios puestas estratégicamente para ti. So that's the will of God, a place or a people. And, Voluntad de Dios, un lugar y personas. and the third thing in the will of God Parte número 3 de la voluntad de Dios. is purpose. El propósito. Because, think with me now, think with me. Quiero que piensen conmigo. Because you can be in the right place. Tú puedes estar en el lugar correcto, You can be with the right people. con las personas correctas. Doesn't mean you are doing the right thing. No significa que estés haciendo lo Oh, he correcto. got it, he got it. Alguien lo recibió. Woo, I feel this. He got this Que thing. lo siento, que lo I said recibió. you can be in the right place. Que tú puedes estar en el lugar correcto And you can be with the right y people. con las personas But correctas. that doesn't mean you are doing the purpose that you were born No for. significa que tú estés caminando en el propósito And que so- Dios te creó. And so when God gives you the right place, Entonces cuando Dios te da el lugar correcto God reveals to you the right people. y Dios te revela a las personas And correctas He reveals the purpose in the place with the people. y revela el propósito con Oh ese lugar y con las God, personas. when we pray and say, God, give me your will, Cuando tú le pides a Dios, Señor, dame tu voluntad. what I am saying is, God, let me know the purpose in the Señor, place with the déjame- right people. Déjame saber el propósito y las personas y el lugar. I want to know why you created me to be with these people in this place. Señor, ¿para qué me pusiste en este lugar y con estas personas? Purpose is important in the will of God. El propósito es importante en la voluntad de What is Dios. God calling me to do in this season? ¿Qué me ha llamado Dios a hacer en esta temporada? What is my assignment in this season? ¿Cuál es mi asignatura en este Why tiempo? was I born? ¿Para qué nací? Listen to what Jesus said about himself. He said, for this reason and for this cause I came into the world, Mira lo que dijo Cristo, que para este motivo fui yo traído a la tierra. that I would bear witness to the truth. Para yo testificar de la verdad. Jesus, while he was with his disciples, he knew his purpose. Cuando Cristo estaba con sus discípulos, Él sabía su He knew propósito. he came to be a sacrificial lamb. Él sabía que llegó a ser un sacrificio. What is your purpose in the will of God? ¿Cuál es tu propósito en la voluntad de Dios? No, we're not just lifting hands and singing songs and No. feeling good in church. No es solamente levantar las manos y cantar y sentirse bien. What is your purpose? ¿Cuál es tu propósito? What is your purpose? ¿Cuál es tu propósito? Why were you born? ¿Para qué naciste? What has God put inside of you to be used in the place with the people? ¿Qué es lo que Dios puso en tu interior para ser usado en ese lugar y con esas personas? What gifting, what talent, ¿Qué talento, qué habilidad, qué don? what anointing is upon you for the place with the people? ¿Qué unción llevas tú en tu vida para ese lugar y esas personas? You must Tienes que hacerte estas preguntas cuando hables de la voluntad de Dios. look into that and ask yourself, why? Why am I in this place? Tienes que mirar eso y preguntarte ¿por qué? ¿Por qué? Are you still with me this morning? ¿Siguen conmigo? Sí, siguen conmigo. Are you guys enjoying this? ¿Todavía lo están disfrutando? Sí. Ese es el punto número 3. We're in the right place. Estamos en el lugar correcto. Sí, sí, sí. We're going to preach this thing with one mic while he changes the back. Mientras él cambia. So let's repeat. The will of God has to do with a place. La voluntad de Dios tiene que ver con un lugar. The will of God has to do with a people. La voluntad de Dios tiene que ver con personas. The will of God has to do with a Y la voluntad de Dios tiene que ver con purpose. un propósito. Too many people don't know their purpose.
Porque muchos no conocen su propósito. And the devil wants you to be at that place where you don't know your purpose. Y el diablo quiere que tú no conozcas tu propósito. Do you know the devil loves that? ¿Sabes que el diablo le encanta hacer eso? The devil doesn't mind you coming to church El diablo no quiere que tú vengas a la iglesia. as long as you don't know your purpose. Porque si tú no conoces tu propósito, ni tu llamado, The devil doesn't mind you being a part of a group. ay, el enemigo viene con que tú seas parte de un grupo. He knows that you would be lacking something. You can't impact or push against the kingdom of darkness if you don't know your purpose. Porque tú sin propósito no puedes hacer nada para empujar al reino de las tinieblas. Just being in a place with the right people and not knowing your purpose, you will not advance against the kingdom of darkness. Porque estando en el lugar correcto y con las personas correctas, si tú no estás caminando en propósito, no vas a hacer nada contra el reino de las It is tinieblas. as you know purpose Porque si conoces tu propósito, that you can advance and push back against the enemy. puedes avanzar y resistir las obras del enemigo. Because then you can tell yourself, I was born to preach the gospel. Entonces tú puedes decir, es que Dios me creó para predicar el I was evangelio. created to lead worship. Dios me creó para liderar la alabanza. I was engineered by God to be a missionary. A mí Dios me diseñó para ser un I was misionero. called by God to lead media. Dios me llamó para yo ser un I experto was en multimedia. called by God to be a children's minister. Dios me creó para yo ser un increíble ministro de niños. When you come into that revelation, Cuando tú tienes revelación, that's when you begin to push back. ahí empiezas That's tú a when you resistir al begin to enemigo. see yokes destroyed. Ahí tú empiezas a ver que los yugos se destruyen. So the fourth point Punto número 4, about the will of God sobre la voluntad de Dios, is the timing of God. es el tiempo de Dios. Because I can be in the right place. Porque puedo estar en el lugar correcto, I can be with the right people. con las personas correctas, I can be doing the right thing. haciendo lo correcto con el propósito correcto. But if I am missing my time, Pero si no estoy en el tiempo de Dios, I am going to be in problems. voy a estar en problemas. Because the right thing at the wrong time is a problem. Porque la cosa correcta en el tiempo Rep- incorrecto es un problema. Repetir, por favor. Que la cosa correcta en el tiempo incorrecto es un problema. And so all these variables have to come together for us to be in the will of God. Entonces estas cuatro facetas tienen que alinearse para que estemos en la voluntad de There Dios. must be a convergence of place and people and timing and purpose. Tiene que haber una sincronía del lugar, las personas, el propósito y el tiempo. When all of these things converged in your life, Cuando todas estas cosas se sincronizan en you tu are vida, in the sweet spot of the will of God. tú estás en el lugar perfecto de la voluntad de When Dios. you pray and say, God, I want to be in your will, Cuando tú oras y tú dices, Señor, yo quiero estar en tu voluntad. this is being in the will of God. Esto es estar en la You're in voluntad de the right Dios. place Cuando estás en el lugar que Dios with the quiere, right people, con las personas que Dios and you're quiere, doing the right thing, haciendo lo que Dios quiere, and you're doing it at the right time. en el tiempo que Dios lo quiere. Understand something about timing. Tienes que aprender algo del tiempo. Stick with me this morning. Quiero que se queden conmigo, ¿ok? Church people don't talk a lot about the timing of God. Porque en la iglesia no hablamos del tiempo de Dios. Because we're such faith people and such passionate people. Porque somos personas de fe. We just want to pray and we want now Queremos orar y declarar, Señor, ahora. healing and miracles and signs and wonders Sanidad y now. milagro y todo ahora. It doesn't occur to us Y no se nos ocurre that God is intentional with when He does things. que Dios es muy intencional en cuando Él hace las cosas. The timing of God El tiempo de Dios is best highlighted in the scripture Galatians 4:4. mejor lo vemos en el versículo de Apocalipsis, versículo 4:4. The Bible says, in the fullness of time, Que cuando se cumplió el tiempo, God became flesh, Cristo se hizo carne, born of a virgin, nació de una virgen, born under the law, nació bajo la ley, that He might redeem those under the law. para redimir a todos bajo la ley. Did you get that? In the fullness of time. Cuando se cumplió el tiempo, It is an agricultural concept.
es un concepto agricultural. Think of a fruit on a tree. Quiero que piensen de una fruta en un árbol. I am from Jamaica. I'm used to fruit on trees. Él es jamaiquino, él está acostumbrado a ver a frutas en árboles. There is a season when the fruit is on the tree, but it's green. Hay una temporada que el fruto está en el árbol, pero está biche, I verde. don't pick the mango because it's green. Y yo no me quiero comer el mango porque está biche. We But- do. Que nosotros sí nos comemos el mango biche. but work with me this Ok, pero morning. sígame. But when it's ripe, Pero cuando un fruto está maduro, this is what the Bible is saying, the fullness of time. cuando se cumple la plenitud del tiempo You pick the mango. y tú sacas el mango. Let me use banana. You pick the Voy a banana decir- and it's ripe. Voy a decir el banano, cuando sacamos el banano que ya se maduró. You don't eat green banana. You don't peel green banana. ¿Quién se come un banano verde? Because it is full of stain. Porque tiene no sé, tiene un sabor raro. But we peel ripe bananas. Pero nos comemos el banano cuando ya se maduró. And so this is what the Bible is saying, in the fullness of time, when a moment is ripe for God. Es lo que la Biblia nos dice, que cuando se cumple el tiempo, cuando el tiempo está maduro, el tiempo es preciso. It's like wheat, growing wheat. There comes a time when the harvest, the wheat is golden brown. Hay un tiempo en la cosecha del trigo, cuando el trigo ya está de un color dorado. And the farmer says, this is the time to gather the Y wheat. el agricultor dice, ahora es el tiempo de recoger. Again, the devil understands the importance of timing. El diablo también conoce la importancia del tiempo. And so what the devil does to us where the will of God is concerned, Lo que quiere hacer el Dios para descarriarte de la voluntad He- de Dios he makes us go ahead of the timing of God. es que nos adelantemos del tiempo de Dios. Or he makes us delay behind the timing of God. O que nosotros nos atrasemos en hacer la voluntad Do de you Dios. see the subtlety of the enemy? ¿Ven la sutileza del enemigo? He wants you to go ahead of God or you are behind God's timing. Que te adelantes o que te frenes. And we see that throughout the Bible. Many people experience this. ¿Y cuántas veces lo vemos en la Biblia? And so it leads me to my text right here Y me lleva a mi texto principal, in Acts 1. Hechos 1. Because Jesus says to his disciples when he was about to be ascended into heaven, Lo último que dijo Jesús antes de ascender, when they were asking for the kingdom of God to be revealed in physical form, los discípulos preguntándoles que si el reino iba a ser revelado de una manera física. they said, will you restore the kingdom of David to us now? Señor, ¿nos vas a restaurar el reino de David ahora? And Jesus basically said, no, I'm not doing that. Y Jesús les dijo, no, eso no lo voy a hacer. But I will give you power Pero les daré poder and you shall be witnesses of me. y serán mis testigos. He says, in Jerusalem. Pero no se vayan de Jerusalén. He says, don't depart Jerusalem. No se vayan de So Jerusalén. in the text, Jesus told them the place. En el texto Somebody's- vemos que Cristo les dijo Come on, el somebody is preaching this with me this morning. Alguien está predicando esto conmigo. Jesus gave them the location. Cristo les dio la ubicación. Remember, these guys are from Galilee. Son Galileos. Jesus' headquarters was Capernaum. La sede principal del ministerio era Capernaum. But Jesus says, don't depart Jerusalem. Y Cristo les dice, no se vayan de Jerusalén. That is shocking and startling and disturbing. Qué perturbador. Because it was a few weeks, like 4 weeks ago, Porque hace 4 semanas where Jesus was crucified, crucificaron a Jesús. where the Pharisees were against them, Los fariseos le where montaron the la pelea. Sadducees were against them, Los saduceos tienen where pelea the contra ellos. Sanhedrin council was against them, El Sanedrín en contra de ellos. where Judas turned against the ministry, Judas lo traicionó en Jerusalén. where people said, give us Barabbas and crucify El Jesus. pueblo dijo, danos a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Where the disciples fled Jesus, it was all in Jerusalem. Los discípulos abandonaron a Cristo. Todo pasó en But Jerusalén. Jesus' commandment to them is don't leave Jerusalem. Pero Cristo les dice, no se vayan de Jerusalén. So Jesus gave them the location. Cristo les dio la ubicación. And sometimes the location and the will of God looks controversial. Y algunas veces la ubicación de la voluntad de Dios no se ve bien. Sometimes
Sometimes the location in the will of God looks crazy. A veces la ubicación correcta en la voluntad de Dios parece una locura. You can imagine the disciples, of all the places for you to tell me to go, you are sending me to Jerusalem? Imagínense los discípulos de todos los lugares a donde quieres que nos quedemos en Jerusalén. Surely send us back to Galilee. Envíalos a Galilea. But Jesus says, no, go to Jerusalem. Pero Cristo le dice, no, esperen en Jerusalén. He gave them the location. Come Les on, dio he gave el them the lugar. location. Vamos, prediquen conmigo. And then the Bible said he called them together. Y él los llamó. 120 followers. 120 seguidores. So he gave them the location, he gave them the people. El lugar, las personas. There were 4 or 5 thousands of people followed Jesus. Oigan, habían miles que siguieron a Jesús. But he chose 120. Pero él eligió a esos 120. I want you to see the will of God in the text, the location, the people. Quiero que vean las facetas de la voluntad de Dios, el lugar, las He personas. says, stay in Jerusalem. Él les dijo, permanezcan en Jerusalén. And he gathered 120 and said, go to the upper room. 120 que se fueron a esa alcoba superior. The right location, the right people. La ubicación correcta, las personas And then correctas. he told them what to do. Y él les dijo qué era lo que tenían que He hacer. said, go and wait and pray. Él les dijo, vayan y esperen y oren. They understood the purpose in the moment. Ellos sabían qué era lo que tenían que hacer, esperar. Go in a room in treacherous Jerusalem where you have enemies. En Jerusalén, rodeados de enemigos. And go there and wait and pray unto God. Ahí esperen y oren. Sometimes the will of God commands you to wait in a place with a people. Porque a veces la voluntad de Dios es que estés en un lugar con personas esperando. I know sometimes you see the treachery of Jerusalem and you want to run, you want to avoid it. Porque a veces tú ves los peligros en Jerusalén y tú quieres salir huyendo. But sometimes the will of God has you wait in adversity. Pero a veces la voluntad de Dios tienes que esperar en medio de la adversidad. Wait with enemies around you. Rodeado de enemigos. Because he gave them the purpose. He said, I will endue you with power. Él les dijo, ¿por qué? Porque yo los cubriré con poder. Because John baptized with water, but I will baptize you when the Spirit comes upon you. Así como Juan los bautizó con agua, yo los bautizaré con el Espíritu Santo y con fuego. That means I can't leave Jerusalem. O sea que yo no puedo salirme de Jerusalén. Because if I leave the location, I'm going to miss the promise. Porque si yo me voy de Jerusalén, me voy a perder de la promesa. And I'm going to miss when the fire of the Holy Ghost falls. Y voy a perderme el momento en que venga el fuego de Dios. That's why I tell you, location is important. Por eso les digo que el lugar es importante. Because Judas missed the location and the fire and the promise. Judas se perdió el lugar y la promesa y el fuego. I preached it last night. Lo prediqué anoche. You can follow God and miss the location, the people, the purpose, and the time. Tú puedes tratar de seguir a Dios y perderte el lugar, las personas, el propósito y el tiempo. But the 120 went in and waited on God. Pero los 120 fueron y esperaron. You are not foolish if you wait on God in a location. Sabes, no eres una persona insegura si estás esperando. If God says to you, wait in Puerta del Cielo, it is okay. Wait upon God, for He has something for you. Si Dios te dice, espera en Puerta del Cielo, está bien porque Dios tiene algo para ti. You might want to quit a job, but if God says to you, wait, be still on this job, De pronto tú ya no aguantas tu trabajo, pero ¿qué pasa si Dios te dice, espera? that means God has something there for you. Es porque Dios tiene ahí una bendición para And ti. so He says, when you are in Jerusalem, the Holy Ghost will come upon Y you. Él les dijo, cuando estén en Jerusalén, el Espíritu Santo descenderá sobre So they were in ustedes. the right location. Don't leave Jerusalem. En el lugar correcto, no te They were vayas with de the right Jerusalén. people, 120. Con las personas correctas, las And they were 120. doing the right purpose. Haciendo el propósito correcto, estaban juntos, reunidos, esperando una And oración. then according to Acts 2, here comes the timing. Y de acuerdo a Hechos 2 viene el tiempo. Because they were in the upper room praying and worshiping God. Estaban en ese lugar juntos, orando, adorando a Dios. Jesus did not tell them when the Holy Ghost would fall. Cristo no les dijo el momento en que iba a caer el Espíritu Santo. Jesus didn't tell them which day the anointing would fall. Cristo no les dijo la fecha. Jesus didn't say in 3 days the Holy Spirit will come upon you. Cristo
no les dijo cuántos días iba a And ser. so I love how Acts 2 begins. Pero me encanta Hechos capítulo The 2. Bible says, and suddenly. La oh Biblia my dice, God. la Biblia dice que de Oh, repente. when you are in the right place with the right people doing the right thing. Porque cuando tú estás en el lugar correcto con las personas correctas The haciendo lo Bible correcto. says, and suddenly there came a mighty sound La Biblia dice que de repente vino un of trueno a mighty rushing wind. de un viento And poderoso. the Spirit of God filled the room. Y el Espíritu de Dios llenó el And lugar. cloven tongues of fire sat upon them. Y cayeron lenguas como de fuego sobre And cada so uno. they were in the right place En el tiempo correcto, with the right people, en el lugar correcto con las personas doing the correctas, right thing. haciendo lo correcto. And the timing of God came upon them suddenly. Y el de repente de Dios cayó. I don't know where you are this morning. Worship team, come back up. I don't know where you are this morning. Yo no sé en dónde te encuentras esta mañana, But God wanted you to know this morning pero Dios quiere que tú sepas that the place is important. que el lugar le God importa a wants Dios. you to know that the people that He has set aside for you is important. Las personas que Dios tiene para ti son importantes. He wants you to know you need to find your purpose Necesitas saber de tu propósito with the right people and with the right place. con las personas correctas y el lugar correcto. And God wants you to know that His timing is perfect. Y Dios quiere que tú sepas que su tiempo es perfecto. Don't quit your purpose because you don't see things happening the right time. No abortes tu proceso porque no está pasando a tu tiempo. Have you ever experienced that in your life? ¿Alguna vez te ha pasado Where you tried to work something and it didn't work, but when God's timing came upon it, que tú intentabas hacer algo y no te salía, pero cuando llegó el tiempo perfecto de Dios, how everything came into divine alignment? cuando todo se alineó? You know what I love about the text? ¿Saben qué amo del texto? Because God is so strategic. Dios es tan estratégico. All of this happened in Jerusalem. Todo esto pasó en Jerusalén. But it is the timing that I find most important. Pero para mí el tiempo es lo más importante. Because it was the Passover celebration. ¿Saben? Fue en la celebración de la Pascua. The most historic Jewish celebration. Fue la celebración israelita más importante, más histórica. Understand right here what was happening. Tienen que entender lo que estaba sucediendo. The Jewish diaspora, El Jews who under the Babylonian rule had been scattered across the known world. Los judíos que habían estado esparcidos por el reino babilonio por todo el mundo. And they lived in Egypt, they lived in Sicily, they lived in other regions. Los judíos en esa época vivían en diferentes partes del mundo, en África, en Sicilia, en Italia, en otras partes del mundo. But because of Passover, Pero por la Pascua they would journey thousands of miles to come back to the city of God. venían desde miles y miles de kilómetros para llegar a la ciudad de And Dios. so when the anointing fell suddenly, Y cuando cae la unción en Pentecostés, the Bible said all those who had gathered from all these different regions and countries, todos los que llegaban para celebrar el Pentecostés, that they were able to see and experience the move of God. esos fueron los que vieron. Ellos estaban ahí y pudieron ver ese So mover de Dios. Jerusalem was a set up by God. Jerusalén era un lugar estratégico de Dios. Jerusalem was the will of God. La voluntad de Dios. It might have looked ridiculous. Quizás pudo haber sido una ubicación para nosotros loca. They might have been fearful as the followers of God. De pronto tuvieron miedo como But seguidores. look at the fruit of it. All these visiting Jewish people Pero analicen el fruto que todas estas personas que llegaban a visitar were able to experience Pentecost. experimentaron el derramamiento del Espíritu porque estaban ahí en And Pentecostés. you know what happened after that? ¿Y sabe qué pasó después? They took that power. Ese poder They were marked by that experience. fueron marcados por el poder del Espíritu Santo And then they took it to the known world. y después regresaron a Stand sus with me this lugares. morning. Stand Pónganse with de me pie, por this favor. morning. The will of God. La voluntad de Dios. The will of God is important. La voluntad de Dios es importante.
Don't just be in church. No solamente puedes venir a la iglesia. The will of God is important. La voluntad de Dios es muy importante. Don't just be married. What is the will of God for the marriage? Vengan, no solamente se casen. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su matrimonio? Don't just go to school. What is the will of God for you to go to school? No solamente estudies. ¿Cuál es la voluntad de Dios con tus estudios? Don't just work at a job. What is the will of God? No solamente trabajes. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu trabajo? Lord, is this you in this job? Is this for me? Señor, ¿este trabajo es para mí? I want you to close your eyes now Yo as quiero they que tú cierres tus ojos get ready to sing a song. mientras el equipo se prepara para cantar. And I want you to just meditate on this a little. Close Y your quiero eyes. que tú medites sobre esto un poco. Cierra tus ojos. Just meditate on this a little. Quiero que medites sobre esto un poco. The will of God. La voluntad de Dios. If you sense the Lord is speaking to you with this, Si tú sientes que Dios te está hablando con esto, in the next minute, just want you to walk and come to the front. Let me pray yo with you. quiero que tú, si tú sientes que esta palabra es para ti, yo quiero Yeah. que tú vengas al altar. Yo quiero orar por ti. Yeah, take a minute and think about Toma it. un minuto y reflexiona. And ask yourself the question as you're reflecting. Pero examínate. Am I at the right place? ¿Estoy en el lugar correcto? Or for you, it could be, am I with the right people? ¿Estoy con las personas correctas? For you, it could be, am I in the timing of God? Quizás te preguntas, ¿estaré en el tiempo de Dios? ¿Estaré en el tiempo correcto? Lord, let me know this morning. Señor, permíteme saber esta mañana. Let me know this morning. Permíteme saber. I want to be in the will of God. Yo quiero estar en la voluntad de That's why I Dios. love how Paul says it. Por eso amo como lo dice el apóstol Pablo, He says, prove it. que él dice, prueben la voluntad, Prove the perfect, the acceptable que es buena, perfecta, will of God. la agradable voluntad de Dios. Cielos, santo es tu nombre, que vengas tu reino y tu voluntad también aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que venga Thank you for the will, Lord. aquí. Thank you for the will. Gracias por tu voluntad, Señor. Padre Thank you for the will, Lord Jesus. Gracias por tu voluntad. God is speaking to people about His will today. Dios está hablando esta mañana. You know which one of these apply to you. Tú sabes cuál de estas facetas aplica para ti. Let Him minister to you. Permite que el Señor te ministre, God doesn't want you to miss His timing. porque Dios no quiere que te pierdas de su tiempo. A lot of people miss the timing of God Muchos pierden el tiempo de Dios because they allow their flesh to lead them all other places. porque permiten que su carne los lidere. But God wants to put you back on His path. Pero el Señor te quiere poner en el camino correcto, As it was with Jonah going to Nineveh. así como con Jonás y yendo a Nínive. Jonah wanted to go his own way. Jonás se quiso apartar, But God says, I have chosen you for Nineveh. pero el Señor le dijo, te he elegido, te he escogido para Nínive. So ask God, Lord, show me the place. Permite, pídele a Dios, muéstrame el lugar, Lord, Señor. show me the people. Muéstrame las personas. Let me know the timing. Permíteme conocer el tiempo, Señor. I don't know the purpose, but I want to know the Yo no purpose. conozco el propósito, pero déjame saber tu I need to know propósito. the purpose. Necesito saber tu propósito. I need to know the purpose. Necesito conocer tu propósito. I must know the purpose. Necesito conocer el I propósito don't de want to Dios. live an ordinary life. Yo no quiero vivir una vida común. I don't want to live 40 years and miss the purpose Yo no of God. quiero que pasen 40 años y yo no vivir el propósito de Dios. Muéstrame tu propósito. Show me the will today. Muéstrame tu Give me voluntad. a revelation of the will of God. Dame revelación de tu voluntad, Señor. Jesus. El cielo aquí. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como PDC Live en YouTube,
Facebook, Instagram y TikTok. Así no te perderás ninguno de nuestros contenidos. Te esperamos.